Vamos a empezar nuestro tema, orígenes del cristianismo, específicamente las estrategias de San Pablo. Vamos a partir de una realidad, no es que San Pablo se haya propuesto, a ver, voy a salir tal estrategia y luego pues más o menos no voy a cambiar de estrategia, no. Él se dejó llevar, es muy bonito, se dejó llevar por el Espíritu Santo y se fue moviendo a como el Espíritu Santo lo fue llevando, con un profundo amor a nuestro Señor Jesucristo, con un afán de hablar de Él, como que clavado. O sea, así fue su conversión, de clavado también. Entonces se ve que era un apasionado de lo que hacía, porque antes perseguía a los cristianos, como se acordarán. Perseguía a cristianos y ya en el camino de Damasco se aparece Dios, bueno, Jesucristo le habla, lo tumba del caballo y ya le dice que lo quiere para algo importante, para algo muy grande. Entonces, ese muy grande es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Pablo comienza su misión de manera independiente. Entonces, dice cuando va más allá de la tierra de Israel, o sea, cuando sale de Israel, en los textos desaparece el grupo de los 12. Esto es muy de llamar la atención, porque están hechos de los apóstoles y nos platican y que se reunieron y que los apóstoles y que en el cenáculo, pero conforme van pasando los textos y va entrando Pablo en acción, como que de alguna manera Pedro sí aparece y sabemos que se muere y todo, pero como que de alguna manera ya la figura de cada uno de los apóstoles ya queda poco. De hecho, yo les diría, a ver, ¿ustedes saben dónde fue a terminarse el imperio? ¿Dónde terminó por ejemplo, Judas, el otro, no Judas, el Judas el bueno? O sea, como que no hay tanta historia de lo que cada uno de los discípulos hizo. Por eso, acudir a otros textos que no sean los Hechos de los Apóstoles, precisamente ha ayudado para más o menos saber. Por ejemplo, hay un texto donde no se sabe con certeza, pero se habla de 2 hijas de Felipe, como que se casó, pues estuvo en España y 2 hijas suyas se hicieron, bueno, convertidas y que tuvieron una función importante. Pero son cosas que no podemos decir, no están en la Biblia, o sea, no están en el Nuevo Testamento. Y luego ¿a dónde se fue, por ejemplo, Natanael? ¿Dónde fue a parar? Como que no se sabe. Y en cambio, los Hechos de los Apóstoles y todo lo que viene después de los Hechos de los Apóstoles está prácticamente centrado en Pablo. También están cartas de Pedro, hay 2 cartas de San Pedro, hay cartas de Santiago, pero no más. Entonces es curioso. Hay una explicación que nos dan estos sociólogos, que es de donde nos hemos basado. Fíjense, dice, Esteban era líder helenista, no era apóstol, pero fue el primer mártir. ¿Se acuerdan? San Esteban, que murió apedreado fuera de la ciudad. Estaba Bernabé, muy amigo de Pablo, que era helenista. Estaba Felipe, apóstol, que también era helenista. ¿Se acuerdan quiénes eran los helenistas? Lo vimos la semana pasada. Son los judíos que no vivían en Palestina, que vivían en ciudades griegas y que se les llamaba helenistas porque la cultura helenista es la cultura griega. Y ellos... No, helenista es como decir mexicano, o tenemos la cultura mexicana. Somos de México y tenemos cultura mexicana. Helenistas vienen de la región de los griegos. Así se le llama la cultura helenista. Quizá la cultura helenista referida a todo, a la arquitectura, a la literatura, a la pintura de los helenistas. Bueno, estos judíos son de la diáspora. Si se acuerdan, hablamos de la diáspora. La semana pasada dijimos diáspora, porque fueron hebreos que por alguna circunstancia tienen que salir de Palestina, se quedan a vivir en otras ciudades que resulta que eran, ¿quieres una pluma? Si no, pues aquí no, pero entonces esto es importante porque estos judíos, que fue de lo que platicábamos la semana pasada, fueron los que tuvieron una primera discusión de si por qué no atienden a nuestras viudas, porque los hebreos no atendían a las viudas de los helenistas, porque sigue estando un poquito ellos no son judíos, o sea, no son judíos de los nuestros, son más griegos que nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de esas controversias? Bueno, entonces resulta que Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, es helenista. Era un hombre culto, médico,
Entonces dices, pues qué casualidad que él es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y los Hechos de los Apóstoles están muy orientados a lo que sucedía con los judíos en la iglesia. Entonces de ahí hay una pequeña justificación de decir, pues, claro, no le puso atención o no puso tanta atención en los otros apóstoles porque estaban en Jerusalén, en Palestina, en tierra que no era de griegos. Y en cambio Lucas, de manera... Y por otro lado decimos, bendito sea Dios los elementos humanos, que nos hacen ver que no son lo esencial, que lo esencial es el mensaje de Cristo. Sí, se respeta también la manera de ser, los límites que tienes. No, sí, pero lo que yo digo de aquí es que lo que yo digo de aquí es que Lucas escribe de manera parcial, pero el punto es que esto que él escribió es lo que estamos estudiando a la vuelta de 21 siglos. Entonces tú dices, pues tienes su interés ver cómo, aún sabiendo, pues esto lo sabe Dios, que van a entrar, que el catolicismo se va a abrir a otras culturas. De entrada, los judíos tenían cierta reticencia de que se entraran los gentiles. Y vamos a ver cómo esto es lo que genera que Pablo diga, yo me voy. Eso es lo que realmente hace el cambio. Entonces, parece interés teológico de Lucas. Sí, como que se ve que, digo, a lo mejor no se lo propuso tanto, pero finalmente escribe con esta orientación helenista, ¿no? Como fijándose muy bien en lo que sucede con los judíos helenistas. Hay datos de Pablo y escritos paganos que muestran una estrategia diferente. ¿Me explico? O sea, en los Hechos de los Apóstoles parece ser como que Lucas estaba orientado por lo que escribe, como que pone más el foco en los judíos helenistas. Pareciera que Pablo estaba de acuerdo con eso. Pero aquí nos dicen, las cartas de Pablo y otros escritos paganos hacen ver que no era ese el pensamiento de Pablo. Pablo estaba abierto a todo mundo. Finalmente los judíos seguían encerrados en los judíos. Ya fuera helenista o ya fuera lo que fuera. Pero no todavía abiertos a los gentiles, que es lo que hace Pablo. Bienvenida, Ana. Sí, entonces, estamos hablando, la clase de hoy se va a referir a la labor de San Pablo, especialmente. Entonces, fíjense, Pablo viajó por Chipre en una primera misión. Vámonos, bueno, ahí estaba leyendo uno de los libros, de los textos de estos autores, que nos dicen, si nos encontráramos hoy a San Pablo y le dijéramos, oye, platícanos de tu primer viaje o de tu segundo viaje, nos voltearía a ver con cara de qué me estás hablando. En la cabeza de Pablo no había 3 viajes. ¿Sí? Y a mí me gusta este texto en concreto porque desde el principio dice, guiados por el Espíritu Santo. Pablo no es que planeara, voy a hacer mi primer viaje de tal a tal. No, eso lo haríamos hoy el siglo XXI, ¿no? Planeando nuestra parada. No. No. Él, ¿a dónde voy? A donde lo lleva el viento, ¿no? Ahora sí que el Espíritu Santo y el viento del barco, ¿no? Para donde haga falta, donde él ve que puede haber gente que entiende el mensaje de Cristo, ahí se queda. Pero ya en plan de análisis, pues sí resultan 3 viajes. Entonces, en este primero se va a Chipre. Luego, sale de Antioquía, de Antioquía. Deja ahí a Bernabé. Ahorita estamos hablando de Antioquía. En algún momento se fue a Antioquía. No lo tenemos eso precisado, pero sí lo que sigue es importante. Deja ahí a Bernabé. Se va con Silas y Timoteo. Usa vías romanas. Ahorita van a ver por qué esto es un dato importante. Y viaja a Macedonia. Comienza algo nuevo aquí en Macedonia. Por eso hacemos hincapié. El tema es que aquí es donde Pablo dice, hay una discusión con eso de que si los judíos, que si los gentiles, y como no se acaban de poner de acuerdo, Pablo dice, no construir sobre cimientos ajenos, como diciendo, si yo no estoy al 100, entendiendo que solo nos dirigamos a los judíos, yo me voy al otro lado. Y entonces cuando nace la inquietud de salir de ir a buscar a otras personas, no cerrarse a los judíos. Esto es providencial. Aparentemente es fruto de un no estamos de acuerdo, pero Pablo toma una decisión que finalmente, como es un hombre que está realmente pendiente de lo que el Espíritu Santo le pide, está actuando conforme le dice el Espíritu Santo. Y es un momento muy importante
porque entonces empiezan a abrirse las mentes a entender que el mensaje de Cristo no es solo para el pueblo hebreo, sino que hay otras personas que lo pueden entender más allá de la cultura judía. Esto no es fácil para los judíos, porque no hay que olvidar que los judíos no nada más son judíos por religión, sino son judíos por raza. Entonces, aceptar a otras personas de otros pueblos, de alguna manera es decir, estoy compartiendo con quien ni siquiera es como yo de raza. Tampoco comparto la religión. ¿Me explico? Entonces, no era fácil para el pueblo de dar ese salto. Y hasta la fecha yo creo que no es fácil para uno, ¿verdad? Porque tienen una forma de vida, una ritmo, tienen unos mandamientos que muy radicales y que no les permiten confundir su raza, ¿no?, con gente que no sea como ellos. Tiene su justificación, me parece, en que realmente se saben el pueblo elegido. Entonces, si tienes una mentalidad humana, esto es por cuestión humana, ¿cómo me voy a mezclar con personas que no son del pueblo predilecto de Dios? Estaría mal que yo me enrole con gente, ¿sí? Pero claro, es porque no aceptaron el mensaje de Jesucristo. Entonces, los judíos que hoy viven así es porque no aceptaron a Jesucristo. Entonces, no aceptaron nada de eso. Entonces, siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías. Entonces, es muy importante. Entonces, por eso la actividad de Pablo, por eso tiene tanta importancia. Y por eso todas sus cartas son una riqueza, porque es la manera realmente de ver el mensaje de Jesucristo, que es el que nos viene a nosotros bien, porque nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. ¿Me explico? Siempre dicen a los domingos, siempre una de las lecturas. Pues la mayoría. Porque es lo que más hay. Por ejemplo, más bien creo que la iglesia, que es la que ha distribuido la Biblia en las lecturas de las misas, concentra los hechos de los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Porque fue el primer libro, que es donde viene relatado lo que pasó inmediatamente después de la resurrección. Entonces, si leemos los textos de la Pascua, a partir del domingo de resurrección, casi todos son hechos de los apóstoles. Porque ahí viene lo de Maús, lo de Pedro que estaba encarcelado y como un ángel lo saca de la cárcel. O sea, todo lo que sucedió inmediatamente después de la resurrección viene hechos de los apóstoles. En cambio, ya para profundizar en el mensaje de Cristo, que nos viene bien a nosotros por lo que les comento, que no somos judíos, nada que ver con la cultura hebrea, pues todo lo que escribe Pablo nos interesa, porque él iba dirigido a los que no eran hebreos. Él se dirige a todo el mundo, hebreos o no hebreos, sin distinción. Esa fue la diferencia. Como que van a lo que vamos a ver ahora, no van a ver, hay cosas súper interesantes. Viene aquí parece cambiar de estrategia, que volvemos a decir, no es que él la planeara, él iba respondiendo a lo que veía conveniente, pero sociológicamente hablando hay un cambio de estrategia. Y van a ver de qué se trata. Dice, va por los caminos, por eso viene lo de, va por las vías romanas, porque en sus traslados él iba viendo qué gente podía entender, o a quienes les venía bien, o a quienes él podía hablarles de Jesucristo. Entonces, claro, aquí entran romanos y todos fenicios y egipcios, quien se topara en su camino. Eso es precioso, es un hombre. Por eso, Palestina era una zona súper cotizada, por eso hubo tantas guerras y todos muchos pueblos querían esa paz, pero como fue la tierra prometida, el problema es cuando ya los judíos tienen que salir de su zona y desocupar esa tierra, que es otra historia. Bueno, entonces dice, va por los caminos, fíjense, de Antioquía de Siria va a Damasco, a Éfeso, a Filipo, a Tesalónica, a Corinto. ¿Qué hizo ahí? Lo podemos saber por sus cartas, que si se fijan son carta de San Pedro a los Efesios, carta de San Pablo a los Filipenses, carta de San Pablo a los Tesalonicenses, cartas de San Pablo a Corintios. Aquí están, son gente de estas ciudades que él visitó y que deja tanto el mensaje de Cristo ahí, que luego, aunque se va a otra ciudad, su manera de no desconectarse de ellos es escribiéndoles. Entonces, esas cartas
son las que leemos nosotros ahora. ¿Qué les decía San Pablo a estas personas? Es súper bonito, muy interesante. Y entonces, fíjense, otro dato, encuentra clases sociales distintas. Claro, los discípulos, pues por lo menos los primeros eran pescadores. Pues eso ya te habla de una clase social determinada, y no era precisamente los de la alta sociedad. Sin embargo, con la transmisión del Evangelio, empiezan incluso a entrar muchos romanos. Fíjense, aquí hay cartas de San Pablo a los romanos, que estaban en Roma y que a lo mejor muchos de ellos trabajaban en el imperio. Porque el imperio romano, los emperadores, obviamente, pues, bueno, es lógico, en su cabeza le daban prioridad a romanos de nacimiento para darles trabajo, para que trabajaran para el imperio en distintos lados. Entonces, resulta que hay inclusive esclavos, bueno, esclavos romanos no, pero hay esclavos que a lo mejor son judíos o de otro pueblo, digamos, que hacen apostolado con las personas con las que trabajan, que son del imperio, y hay conversiones ahí, y ahí hay mártires. Hay una pareja que es Felicitas y Perpetua, que era ama y esclava. La esclava convierte a la ama y las dos terminan en el foro romano, muriendo como mártires. Entonces, eso es muy impresionante, ¿no? Muy interesante ver cómo, pero a lo que voy es, y que lo vimos la semana pasada también lo dijimos, cómo Cristo empezó de abajo para ir subiendo. Eso es muy importante, es interesante, porque Pablo hace lo mismo. Primero haciendo al pueblo, a la gente humilde, y luego va llegando a más gente, ¿no? Sin discriminación. Sin discriminación. Por ejemplo, es muy impresionante la conversión de la samaritana. La samaritana, de hecho, era una gente no querida. La veían mal en Samaria. ¿Por qué? Porque estaba casada 7 veces, un desorden de vida. Cada los judíos era una persona más que de por sí los samaritanos los tenían marginados. Y en el mismo Samaria no era querida. Pero Cristo la escoge para que ella sea la que hable de él en todo Samaria, y hay un montón de conversiones y un montón de milagros de Cristo en esa zona. Pues es óralo. Chistoso, pues, porque si no te quiero, no te escucho, ¿no? Y Ajá. me voy. Ajá. Y al contrario. Al contrario. O empieza a Claro que Cristo sabe muy bien cómo somos los seres humanos y sabe muy bien por dónde conviene empezar, ¿no? Claro que, por ejemplo, San Pablo, Lucas, ellos son de la sociedad alta. Y Cristo va a buscar a Pablo directamente, nada de que sí utiliza a una persona como intermediario, pero le habla directamente. Y dices, bueno, pues así funciona Dios, pues hace lo que le da la gana. Sí, claro. Lo que le da la gana y que a la larga es lo que conviene, ¿no? Exactamente. Bien, entonces dice, aquí hay diferencias entre Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, que lo que yo les decía, Lucas es como, hay una cierta tendencia en sus escritos hacia los judíos helenistas. Entonces, de alguna manera, analizando los textos, que es lo que hacen este grupo de sociólogos que les cuento tanto, hacen esas comparaciones. Y entonces dicen, en Hechos dice que Pablo va primero a las sinagogas y al no tener respuestas las abandona y entonces predica a los gentiles. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y podríamos pensar que así fue, que Pablo dice, en resumidas cuentas, no me escuchan los judíos, me voy a otro lugar. Pero no fue así, no fue así. Bienvenida. Ya empezamos, estamos hablando de San Pablo. El tema de hoy es él. Entonces, fíjense, ¿cuál es la novedad? Dice, deja las sinagogas y predica. Más bien, no es que Pablo diga, como no me aceptan los judíos, voy a buscar quien me acepte. No, la estrategia de Pablo es, ¿de qué manera llego a más personas? Esa es la mentalidad de Pablo. Y entonces se encuentra esto, 3 plataformas, hoy le diríamos plataformas, donde él ve que puede hablar de Cristo. No porque sea ni fácil, ni porque esa gente sea interesante, no, porque ve que ahí puede hablar de Cristo, por algo. Por ejemplo, cuando llega a Atenas y se encuentra un montón de altares a la diosa, no sé qué, y de repente encuentra un altar que dice al Dios desconocido, Pablo dice, aquí puedo hablar de Cristo.
porque ese Dios desconocido yo sé quién es. ¿Me explico? Entonces no es que Pablo se enojara con los judíos, no. Hubo desacuerdos en algunas cosas, pero Pablo no se atora en eso. Como que dice, ¿a dónde más voy? ¿Dónde más puedo llegar? Entonces encuentra estas tres plataformas que van a ver por qué nos resultan hoy tan interesante conocerlas. Porque precisamente aquí es donde la forma de vivir de los cristianos es donde nos vamos a identificar. Entonces, miren, ahí va, ¿qué son las asociaciones voluntarias? Y dice aquí, ahorita buscamos en la Biblia, pero dice, este es un escrito de Celso, que es un griego. Dice, vemos que estos, o sea, los cristianos, que despliegan su enseñanza en los mercados y que van por ahí como mendigos, nunca entrarían en una reunión de hombres inteligentes, pero en cualquier lugar donde ven muchachos adolescentes, esclavos, allí van. En casas privadas vemos también tejedores de lana, zapateros, limpiadores y con ellos algunas mujeres. Nos está describiendo que el mundo, ¿no? La sociedad normal, donde está. Entonces, se refleja su estrategia misionera en el ámbito del trabajo, porque como bueno, más bien lo leo, dice, barrios gremiales, talleres de artesanos, tiendas, tabernas, donde se atendía a los clientes. Pablo va a esos lugares. Donde hay gente, allí va él. Entonces, fíjense, dice, estaban en los bloques de pisos donde también se vivía. ¿Cómo es eso? Estos son los bloques de pisos. Así se le llamaba ínsule a este tipo de edificio. Ese es un modelo de ínsule. Entonces ahí va, ahorita en esta es un dibujo, pero aquí nos ponen, miren, ahí se ve, por ejemplo, piso del dueño del edificio, que se acuerdan que yo les decía, las personas que eran adineradas ponían sus espacios a disposición de personas de menos nivel, ¿no? Si se fijan, el dibujo nos ponen como las mejores ventanas son las del piso donde esté el dueño. Se ven como más grandes, ¿no? Y luego dice, vivían o parientes o empleados y o esclavos, y ahí se ve, es un entrepiso. Si se fijan, son ventanas chicas que están entre la planta baja y la casa de los dueños. Ahí está construido un espacio como más, de lo que se lo puede uno imaginar con techos más bajos, ¿no? Diga, algún entrepiso, ¿no? Y luego dice, y luego está la zona comercial, que es la parte de abajo. Bueno, los empleados y parientes también podían vivir en la parte de hasta arriba. Claro, se podrán imaginar la subidera de escaleras. Eso debe ser así eran las ínsulas. ¿Sí? Pero bueno, esta es una manera gráfica de ver cómo estaban distribuidos. Y dónde andaba Pablo, ¿me entiendes? En estos lugares. Se reuniría en el piso, entrepiso o en el de los dueños, según donde pudiera, ¿no? Y luego ya, las asociaciones voluntarias, dice, eran sobre todo grupos de personas en circunstancias parecidas, o por gremio, o por intereses, o por entretenimiento, o por edad. Esa es la plataforma que vimos primero, ¿no? De las asociaciones voluntarias. Entonces, ¿qué es la iglesia de la ciudad? Fíjense que iglesia no, el nombre original de iglesia no es religioso. Iglesia de la ciudad es un modelo tomado de las comunidades helenistas de Damasco. Entonces, en estas iglesias son reuniones de creyentes, ciudadanos libres, que deciden los asuntos comunes de una ciudad. Se reunían en el Volotorión, ahí se tomaban decisiones sobre los ciudadanos, sobre la vida en común. Entonces, esto es interesante porque el lenguaje de Pablo tiene más aire político, no de hacer política, sino más de conceptos, de frases, de formas del ambiente ciudadano y político que del religioso. Y por eso la vez pasada hablábamos de que los términos de presbítero, diácono, obispo no vienen de un lenguaje religioso, sino de un lenguaje cívico. Buscando el bien común. O sea, el diálogo, era con quienes hablan. Eso, por ejemplo, es el boletorión griego, que si se fijan, estas primeras son como escalones.
claro, sin plantas y sin hierba, pues ahí era, y sin agua, ¿verdad? Era un espacio donde se sentaban a hablar. Ahí era el iglesia. Iglesia es, nos reunimos todos, pero con la diferencia, como les digo, de que no es que se reunieran ahí los gobernadores. ¿Por qué? Porque quienes gobernaban eran era el emperador. Entonces el emperador era el que gobernaba en todo el imperio romano era inmenso. Entonces, claro, los pequeños pueblos que tenían que definirse según su, no sé, pues te imaginas justo a los griegos diciendo, ok, que nos gobiernan los romanos, ni modo, ¿qué le hacemos? Pero a ver, vamos nosotros viendo cómo queremos vivir. Ah, pues para eso era el boletorio, para reunirse los fieles libres, a ver qué vamos a hacer con la ciudad, hay estos problemas, hay estos otros. Por eso entendemos ese reclamo de los helenistas de, oigan, atiendan a nuestras viudas. Y ahí se metían pagos. Ahí Pablo, ahí era su ámbito. Ahí se mezclaba con toda la gente. Entonces, fíjense, no era órgano de gobierno, ahí se rendían cuentas, había elección de cargos, se hacían ofrendas por el Estado. O sea, era, lo importante es que veamos que ese concepto de iglesia hoy es distinto. Decimos iglesia y piensas en el templo, en el sacerdote, los fieles, pero en esta época no. En esta época es una reunión de los ciudadanos. Se imagina, o sea, sería más parecido, por ejemplo, al grupo de la colonia, que aquí en la Pitic, por ejemplo, sé que hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Y que en el WhatsApp dicen, no, oiga, que no sé qué, y que en ese WhatsApp se ponen de acuerdo, y no sé qué, yo no me acuerdo porque una de mi casa está metida ahí, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ese grupo del WhatsApp es lo más parecido a eso. Y ahí era donde Pablo entraba a hablar de eso. Eso es lo claro, esa es la clave. Luego, dice, la construcción de la iglesia, o sea, de la iglesia, bueno, construcción no en el sentido físico de construir, sino de hacer la iglesia entre los seres humanos. Fíjense, es interesante esto, era la resocialización del creyente que implicaba dos cosas, identificación por un lado, es que miren, se pertenecían, era enseñar que al ser cristiano estaban perteneciendo a una nueva familia. Entonces dice aquí, se mantenían y reforzaban el sentimiento de pertenencia al Estado, o sea, eran conscientes de la iglesia sí, o sea, el cristianismo sí, pero también somos ciudadanos del imperio, lo tenían que tomar en cuenta eso. Entonces, la terminología política es referente fundamental de en la identidad de las comunidades paulinas. Esto es lo que se me hace súper interesante, que no perdamos de vista. Que Pablo era, o sea, cristiano y hablaba de Cristo, pero también era un ciudadano hecho y derecho. Tan es así que cuando lo llevan a juicio, ¿se acuerdan? Que él dice, quiero apelar al César. ¿Por qué? Porque me corresponde apelar a él. No se queda con él. O sea, era muy exigente también como ciudadano. Sabía sus derechos y los ejercía. Entonces, eso es el mensaje, como les decía yo, que nos interesa mucho hoy, para ver cómo empatamos perfectamente hoy, muy actual, con cómo era entre los primeros cristianos. Luego dice, el contraste, también era la segunda parte que tenían que reconocer los creyentes, dice, entre la presente realidad aparente y la realidad conocida por el grupo. Quiere decir, somos cristianos, pero estamos inmersos en esta realidad que dice aparente porque no es su pueblo, pues. Es como que aceptamos la realidad que es humana, pero nosotros sabemos que nosotros estamos, como la carta del neto que leíamos la vez pasada, que somos de otra ciudad, pero no negamos esto, lo aceptamos, lo asumimos, nos metemos, ¿no? Inmersos en este ambiente. Entonces dice, bueno, ya, es que por ejemplo aglutina Pablo a quienes vivían en los márgenes. O sea, el concepto de Pablo es open. Luego, definición de la iglesia y sus fronteras, fíjense, claras, o sea, los judíos tenían muy claras esas fronteras. ¿Qué alimentos consumimos los judíos? ¿Qué alimentos no? La circuncisión sigue siendo un requisito judío y el matrimonio entre judíos. Claro, los judíos tenían muy claras esas fronteras, pero los demás decían, no, nosotros nos abrimos. El contraste es abrirnos y no nos vamos a clavar en lo que los judíos asumen por su
por su religión. Sigue por ese precepto tan. Sí, por lo que decía, como decíamos, porque sigue habiendo judíos que siguen sin creer en Jesucristo. Es que ahí leyendo la historia del pueblo hebreo, ves el punto de separación. El punto en el que los que empezaron a creer en Cristo empiezan a tomar su propio camino y los que no empiezan a tomar esto ya llegan a una larga separación. Luego dice, Pablo cambia fronteras físicas por éticas. Fíjense, esto es muy interesante. Lo normal de las comidas comunitarias es que potenciaban la identidad del grupo. Era mantener el estatus adquirido. Por ejemplo, nuevo estatus por el bautismo. Entonces, somos lo que somos, ¿no? Ciudadanos del Imperio Romano. Pero somos bautizados, seguimos a Cristo. Entonces sale este contraste. La vida humana, la ciudad humana con la ciudad celestial. Pero a lo que voy es lo que me importa mucho que tengamos muy claro, no hay separación. No es que actúen con dos caras. Son una sola cosa. Mis deberes civiles y mis deberes espirituales son en mí una sola cosa. Ese es el mensaje de Pablo. Eso es lo que Pablo logra con esta forma de hacer apostolado. Y luego viene, este es otro tema interesante, la casa familia. Vean, se fijaron que eran asociaciones voluntarias, la iglesia de la ciudad y la casa. Ahora vamos a ver esto, la casa familia. Se le llama oikos o oikia en griego. Es el modelo que influye en la creación de las comunidades paulinas. Pablo acude mucho a esto, la casa de familia. Que si se acuerdan, habíamos dicho que es la domus. Casa es la domus. Y que hoy a las familias se les llama familia doméstica, ¿no? Como la iglesia doméstica es la familia, cada familia es iglesia doméstica, que viene de domus, y el domus viene desde acá. Entonces dice, la familia entendida como comunidad afectiva y de producción. Fíjense, la casa familia, red amplia de relaciones, como patronazgo y clientelismo. O sea, pensando en la ínsula, pues ahí están los empleados que viven arriba, ¿no? Entonces ahí está su casa familia de los empleados, o casa familia de los esclavos, porque trabajan en el comercio de abajo. Luego dice, ahí se comía, y eran momentos importantes. Con quién comes es vital. Jesús comió incluyendo, no excluyendo. Aquí hay una huella del mensaje de Jesús. Cuando Pablo andaba ahí, Jesús ya había. Más bien, Pablo ya había nacido, pero nunca conoció a Cristo. Ni había, igual que Lucas. Bueno, Lucas yo creo que era un poco ya más grande. Pero bueno, era un contemporáneo. Pero Pablo, justo, yo entiendo esta forma de ser de Pablo, porque él era pro ley. Él estaba súper con el Sanedrín y el sumo sacerdote, y su guía como judío fue Gamaliel, que Gamaliel era del Sanedrín, era una autoridad. Entonces Pablo estaba detrás de cumplir la ley de los judíos, era un defensor de la ley judía y de la raza judía. Por eso cuando se entera de que ya que el movimiento de los cristianos, ya Cristo había muerto y había resucitado, pero los cristianos están en contra de la ley de los judíos, a por ellos. Y por eso va a perseguir a los de Damasco. Va con cartas para encarcelar. Ya en donde estaba en Jerusalén ya habían encarcelado a muchos cristianos. Entonces él va a Damasco para encarcelar a los cristianos que viven en Damasco. Pero en el camino es cuando Cristo se le aparece. No se le aparece a Cristo, le habla. Eso está padre leerla, ¿verdad? Sí. Esa historia que dices de Pablo, que dices que como el caballo, ¿verdad? Sí, es que está padre pues leerla. Sí. Pues sí. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que íbamos a dedicar un tiempito a platicarles cómo se maneja la Biblia? Entonces, estoy yendo un poco rápido con ese objetivo y ahí ya lo platicamos. Es súper interesante leer la vida de San Pablo. Pero también significa que porque Pablo tiene parte de igual puede. En ese momento Pablo no estaba, ¿no? Pablo no es parte de los apóstoles. Pero mi seguidor, que ya se había convertido. Pero es que no se había convertido cuando Pablo andaba en otro rollo. Por eso él mismo lo dice, aunque yo no conocía a Cristo,
pero soy tu fiel O sea, seguidor. esto le sucedió cuando lo tomó el caballo. Ya Cristo se abrió al cielo y llevaron tiempo. Ya veo, a mí ya se había ido. Pablo no conoce a Jesús, aunque eran contemporáneos. Es muy interesante. Sí, porque tú dirías, como que, bueno, no sé cada quien, ¿verdad? Pero yo la verdad es que al primero leía y dije, pues es que me hubiera imaginado a un Pedro haciendo lo que hizo Pablo. Pero Dios quiso que Pedro se dedicara a meterse a los apóstoles, como vimos al principio, y Pablo va a tener una labor muy concreta. ¿Por qué? Porque me da la gana, es que Dios es así, porque así quiero. Y aparte es impresionante, que todo el tiempo, hoy siempre es Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, Pedro y Pablo. Y en realidad no funcionaron juntos, no funcionaron juntos, pero fueron los dos grandes. Sí, obviamente no coincidieron, pero lo que hicieron. Digo, sí coincidieron, porque se acuerdan que Pablo va a buscar a Pedro. Y le dice, oye, ¿qué pasa con los gentiles? Y no sé qué. Y ahí dice claramente que tuvieron un altercado fuerte. Pero termina Pedro diciendo, sí, vamos a morir a los gentiles después de rezarlo. Después de rezarle al Espíritu Santo, vimos que había que abrirse a los gentiles. ¿Sí? Pero como dicen, del dicho al hecho, ¿cómo dice? Hay un trecho. Porque Pedro dice, sí, hay que tratar a los gentiles. Pero pasado un tiempo, Pablo se lo encuentra comiendo en mesa solo de judíos, no con gentiles. Y es ahí donde, al principio les decía yo, donde Pablo dice, yo me voy con los gentiles. Porque qué sé yo, quiero llegar a más gente. O sea, es que no es por conflicto, es que simplemente es un entender de Pablo, decir, casi como diciendo, mientras los judíos les cae el 20, yo me voy con los gentiles. Ya que ellos les caerá cuando Dios quiera, yo no me voy a meter en eso. Entonces no es que haya pleito, es simplemente una luz de Dios de decir, aquí yo no tengo nada que hacer. Aquí que los apóstoles sigan con lo suyo, yo me voy a otro lado. Sí, Tiene su lugar, pues. Y creo que es muy interesante verlo con esos ojos. Es decir, no cabe duda que cada apóstol tenía dentro de todo el grupo, tenía una misión específica, ¿no? De cumplir. Porque no les traje un texto que leí hace poco, pero que decía, ¿qué hizo Pedro? Ya que se fue Cristo al cielo y que ya, ¿a qué se dedicaba? Seguramente volvió a la pesca, era casado. Entonces, seguramente acudirían a él para aclarar ideas, oye, ¿cómo le hacemos con esto? Y Pedro, que era la cabeza, iría diciendo, no, pues a ver, vamos viendo. Pero realmente los apóstoles, lo que dijo la clase pasada, no tuvieron cargos. Empezaron a nombrar a otros que se encargaran de administrar lo que más adelante sería la iglesia. Entonces, realmente a Pedro te lo imaginas con su esposa, atendiendo a mucha gente y eso sí, con la convicción de que él era la cabeza de la iglesia, que eso era lo que se fue defendiendo en los primeros siglos. Ya cuando vean, vamos a ver con la historia de la iglesia y que vamos a ver los primeros siglos ya a partir del 3, mediados del 3, te vas dando cuenta cómo los apóstoles, como les voy a decir, no es que hayan encabezado una diócesis, no, los obispos ya fueron otros. Entonces los apóstoles volverían a su vida normal, a lo que eran, pero ya diciendo, soy portador de un mensaje y lo voy a decir, y lo voy a decir a quien pueda, tanto que acuérdense que leíamos la semana pasada, que alguien reclamaba, oye, es que no podemos, que alguien les reclama a los apóstoles, oye, ¿por qué no nos ayudan a administrar? No sé qué, y ellos dijeron, a ver, es que no podemos administrar y dar el mensaje. Nosotros daremos el mensaje y ustedes dedíquense a administrar. Clarísimamente, nosotros no nos vamos a poner a gobernar. Nosotros tenemos que transmitir, ese es el mensaje. Y díganme si no es esa la chamba, no será hoy. Sí. No, ni vamos a gobernar, ni vamos a hacer nada más de no sé qué. Transmite el mensaje, ese es el chiste. Igual. Entonces, por eso es tan interesante estudiar esto, tal cual, porque entonces si nos pega, pues ya no vas a pensar, no, pues allá los curas y los obispos que hagan lo que puedan. No, mi rey, ¿tú qué vas a hacer? Los obispos que hagan lo tuyo, pero todo lo tuyo. Entonces está fuerte. Sí, que a veces nos perdemos cuando empiezan las nuevas. En aquel tiempo, pero es que en aquel tiempo era, para este momento que me estás escuchando,
Sí. No es para que Ajá, solamente. exacto. En aquel tiempo pasó, pero hoy hay que revivirlo. Muy bien. Bueno, entonces ahí se comía, eran momentos importantes. Ya, esto ya lo leí. Luego, Pablo distingue dos tipos de asamblea. Ya acabamos de ver las tres plataformas. Ahora, Pablo distingue dos tipos de asamblea, las domésticas, que son las que se reúnen en casa de un cristiano. Y ahí viene Corintios 1, capítulo 14, versículo 26 a 28. Como en ese tiempo se acuerdan que unos no sabían leer, otros no sabían escribir, ¿no? Entonces habría quienes sabrían interpretar porque tenían otra, hagan de cuenta, una persona que supiera griego, como es el caso de Lucas, Lucas sabía hebreo y griego, entonces él podía traducir del hebreo, entonces él puede interpretar, explicarle a sus queridos helenistas, les explica en griego, pero él sabe lo que es, porque lo entienden en hebreo. Eso es un intérprete como los de ahora. Se refiere a intérprete de lenguaje, de idioma, no de yo interpreto lo que dijo Cristo, no. Es intérprete raso de lenguaje. O sea, yo sí sé el idioma y tú no. Traductor, exacto, así de simple. Lo que dice uso de un lenguaje familiar que crea identidad y relaciones fuertes. Dice, la de toda la comunidad es la segunda asamblea, la de toda la comunidad. Aquí se requería un local alquilado a falta de una casa más grande. Este era de carácter más público. Trataban problemas de control, de fronteras, de funciones, de género, mujeres, hombres. Dos tipos de asambleas, unas pequeñas en casas de un cristiano, donde se habla, y acá hay otras más abiertas, donde además se hablan de cuestiones civiles. Siguiente. Organización de la comunidad. No fue resultado de una idea de iglesia, sino configurada por necesidad de responder a necesidades problemáticas. No es que hayan dicho, hay que fundar la iglesia, y que no, se fue creando. Y por eso les digo, el término iglesia, que era totalmente político y cívico, fue convirtiéndose en la iglesia que hoy pensamos en el pueblo de Dios, en la iglesia católica, ¿sí? Pero en este tiempo era la vida de la ciudad. Eso es interesante entender. Y sobre todo esto, que entonces se va respondiendo a las necesidades que hay, a las problemáticas y que cuando empiezan las persecuciones es cuando se empieza, por ejemplo, a hablar de reunirse en una catacumba, donde pasan ocultos. Entonces, claro que cuando terminan las persecuciones, ahora sí, dicen, ¿y ahora dónde nos vamos a reunir? Tenemos que otra vez en las catacumbas, si ya no nos estamos escondiendo. Y luego aquí ya viene la intervención de Constantino, que lo primero que hace es regalarle al que en ese momento era el Papa, le regala su palacio para que se convierta en la casa del obispo. Y ahí empieza otra historia en la iglesia, donde se empiezan a meter lo que es el poder, los títulos, y la iglesia empieza a tomar un sesgo que terminó no siendo positivo, al 100 no. Sí, ¿qué pasa? Ahora, entonces aquí, a ver, para entender un poquito, porque todo está muy claro, o sea, como que pareciera que, como bien decía Alexia, ¿ah? Nos remontamos a aquella época y a la actual es lo mismo. Donde salgan, háganse, dialoguen, conversen, donde se convivan. Ajá, donde se. ¿En qué momento entonces se empieza el espiritual, el concepto de una iglesia, de calle, vamos a ponerlo de casa, donde es a partir de las persecuciones? Es que miren, que todo se cortó, ya se recoge todo, esta de 30 años, los momentos. Es que ese punto, no sé si lo dije la vez pasada o lo dije en otro momento, voy a ir a otras clases donde también hablé de ese punto, pero a ver, si ya lo saben, me dicen ya no digo, mejor. A ver, 300 años de persecución. Es que no es fácil. 300, inventes de cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Era llegar como que a lo máximo a lo que pueden llegar los cristianos y ser mártires. Pero resulta que a finales del siglo III llega Constantino y por la madre Santa Elena, que se convierte, le empieza a ayudar a que no tenga. Total, llega una fecha que es principios del siglo IV, edicto de Milán, donde Constantino dice, a partir de hoy se deja de perseguir a los cristianos y además el cristianismo será la religión oficial del Imperio Romano.
A partir del cuarto. Del siglo IV. Wow, de principio. Eso, porque voy a decir ahorita, pues, imagínense qué impacto que todo el Imperio Romano ahora deja de pasar los cristianos y se hace. Bueno, el sitio cristiano para el pueblo de la no lo bautizaron. Santa Elena era su mamá. Santa Elena era su mamá, que fue la que encontró la cruz de Cristo y la llevó a él. Bueno, pero Constantino, bastante abusado, o sea, no me conviene bautizarme porque sería seguir lo que está viviendo. Es que no me hubiera podido decir, no lo sé, pero bueno, así lo dirán, no sé. ¿Qué es lo importante de eso? Que hay algunos cristianos que empiezan, como ya se perdió la idea del pueblo, digo, el pueblo sigue siendo el pueblo, ¿sí? Pero ya no ¿cómo voy a ser cristiano si ya no me van a matar? Entonces empiezan algunos cristianos a tener un conflicto, es decir, ¿cómo me voy a ser santo si ya no voy a ser no me persiguen? Si no me persiguen. Ahí es donde empieza una idea que con el paso de 17 siglos va a alejar la mente del cristiano en que la santidad era en el pueblo, en la vida de ahorita que estamos hablando. Porque aparece el primer anacoreta, el primer cenobita, que dice, pues yo me voy a alejar del mundo, pero ¿cómo le hago? Pues, y ahí va una desbandada de cristianos decepcionados en este sentido, que se van al desierto. Egipto estaba bastante cerca. Entonces van al desierto de Egipto, y ahí empiezan a vivir, pues, una cueva, por ahí que había se trepaba un árbol y ahí se quedaba, y empieza a entrar una nueva manera de vivir, la entrega a Dios. Como ya no voy a ser más por lo menos ser una persona que vive en una realidad, se aleja de esta realidad, sí, muy bien, ajá. Entonces, pasado casi todo el siglo IV, a finales, o sea, imagínense, 10 años, 20 años, 30 años de que empieza a ver sinoditas, ¿no? Aparece uno que es santo, que es, bueno, hoy me voy a acordar bien, un santo que él dice, a ver, él era de estos que andaban fuera en el desierto, y él sabe, ¿cómo vamos a vivir la calidad? Si nunca nos vemos y nunca comen que a gusto, cada quien trato de, a la hora de la hora, es muy heroica la vida, pero termina siendo cómoda en ese sentido. Entonces él propone que haya una reunión, a lo mejor 2 veces al día, y que baje todo el mundo de una metido y se reúnan a convivir tantito, y no la calidad donde quede. Claro que a la vuelta del tiempo dicen, oye, pues ¿por qué no? En lugar de estar dispersos, y ahí empieza a surgir la primera, la idea del primer monasterio. ¿Por qué no construimos algo donde cada quien se siente en conjunto, pero sí convivir? Ajá. Entonces aparece el primer tipo monasterio, y luego aparece otro mejor construido, y al rato ya otro, y al rato. Y además ahorita empiezan unos a decir, pues yo tengo una especial de la misma, pues yo al Espíritu Santo, no, pues yo a la Espíritu de Cristo. Y al rato empiezan a aparecer los claristas, las clarisas, los franciscanos, los javerianos, los que quieran. Pero empieza una congregación, luego 2, 5, luego 20, luego 15, luego, ¿no? Durante 17 siglos, del siglo IV al siglo XX, ¿qué puedes hacer para llegar al cielo? O ser monja o ser monja. Y entonces los del pueblo, que eran los que antes habían sido los mártires de la fe, ahora dicen, no, pues yo no, yo quiero casar, y yo, pues, qué padre Dios, pero pues yo aquí estoy, no, yo no tengo opinión de la iglesia. Entonces empieza a abrir la iglesia una enorme cantidad de caminos de santidad, de entrega a Dios, fuera del mundo. O sea, como que no en el mundo ni en el pueblo, sino pues en mi convento o en mi celda, ¿sí? Entonces, dice, esto hace que este mensaje original no digo que se desvirtúe porque esto lo pide el Espíritu Santo. Simplemente empieza a haber otro concepto. Decir, bueno, pues yo que no soy ni monja, ni cura, ni obispo, ni nada, pues me voy a portar lo mejor que puedo. Seré buena persona. Que desgraciadamente hoy mucha gente vive así. Pues yo no voy a empezar tanto, pues yo, bueno, con ser buena persona. Y ya nos conformamos con eso. Entonces resulta que a la vuelta de 17 siglos, ahora los que viven cómodamente no son los del pueblo. A mí no tengo que hacer, ni soy mártir, ni soy el santo, ni soy nada, soy buena persona.
Cuando el origen era cuando el origen era este. Entonces, por eso es interesante que en el siglo XX venga un sacerdote llamado José María Escrivá de Balaguer, que Dios le dice, hey, recuérdale al pueblo que lo quiero tan santo como los de la primera época. Si no tienen vocación de religioso, eso no implica que no puedan ser santos y en su caso ser mártires de hace falta. ¿Me explico? Entonces, hoy, siglo XXI, ya hay un mensaje desde hace 100 años diciéndonos, hey, vuelvan a estudiar el origen, porque así los quiero. Reuniéndose en sus casas, platicando de Cristo, sabiendo sacar el tema, hablando de Jesucristo y de Dios, en los ambientes civiles y culturales y artísticos y familiares. Exactamente. Hay quien dice, es un nuevo mensaje, pues lo podemos ver así, pero pues no, la verdad es que es antiguo, más antiguo que las otras congregaciones. ¿Me explico? Sí, muy bien, muy interesante. Bien, entonces, bueno, conflicto y desviación. Bueno, es que aquí eso ya aclaró mucho. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del proceso de una empresa y que dijimos, primera etapa creativa, segunda de estabilización y tercera de protección? En eso estamos ahora. Ahorita estamos entrando en la tercera parte de ese proceso, de la protección, que es, hay que evitar desviación, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se lanza a leer? Siglo, digamos. No, estamos todavía vive ¿Era creativa? ¿Creativa? Es creativa, de estabilización y de protección. No, esto es en los primeros, aquí está Pablo todavía viviendo. Okay. Estamos hablando de Pablo. Entonces, sí, si se acuerdan también hablábamos de la tercera generación. De las generaciones que dijimos, de las 4 generaciones, también hay que ubicar en qué está, de quién está. Pero lo que pasa es que este tema, si se acuerdan, yo les dije que nos íbamos a ir un poquito para atrás, porque íbamos a arrancar con Pablo. Y Pablo es contemporáneo de Pedro. Entonces sí nos echamos un poquito para atrás, pero la semana pasada vimos las 4 generaciones. Bueno, entonces, luego dice otra cosa, fíjese, otro como una frase que da criterio. Todo me es lícito. La frase termina, pero no todo me conviene. O sea, híjole, esto vale oro, porque es que sí, es como tener la conciencia de decir, pues hay cosas muy buenas, pero a mí no me hacen bien. Pues yo me gobierno y yo decido que sí, que no lo que diga el ambiente. Pero yo creo que educar a la gente joven y a los niños en eso, el que ir a ver, esto te ayuda, esto te conviene. Para ir formando criterio, ¿no? Bueno, luego dice, roles de la comunidad. Estamos hablando de los años 50, ¿se acuerdan? Dice, no estaban definidos ni los roles ni las funciones. Y hay un ejemplo, dice, un apóstol cubría abanico de funciones como enviados itinerantes con misiones solicitadas por la comunidad. Y por ejemplo, Pablo habla mucho de que Bernabé lo acompañó, que lo acompañó Tomás, que lo acompañó Bernabé, o sea, amigos que lo acompañan en sus viajes, ¿no? Es muy interesante. Hay un versículo que me hace mucha gracia donde dice, le escribe, no me acuerdo, no sé si es a Tito, que le dice, Tito, en Troade dejé mi capa, o mi capa, te la encargo, para que cuando vengas acá donde yo estoy, me la traigas. Cosas de ese estilo. Eso es muy sí. Luego dice, no están definidos los dirigentes, no definidos los dirigentes de la comunidad, tampoco reflejan una jerarquía clara. Esto es importante también. Porque miren, la iglesia hoy por hoy es jerárquica, pero no podemos perder de vista que lo importante es el Papa y obedecerlo a él. Porque finalmente los obispos también están unidos al Papa como cabeza, ¿no? Y se los digo porque todavía hay voces por ahí que dicen que la iglesia debería ser democrática y que, bueno, yo se lo he oído a periodistas y que los oyen desde esos pobres no tienen ni idea de que la iglesia jamás será democrática, punto. O sea, no, en fin, no me quiero meter en esas cosas. Luego, a las funciones más apreciadas eran las que construyen comunidad. O sea, lo que favorece a la comunidad, eso es lo que vale la pena. Estaremos de acuerdo que esto es totalmente opuesto al individualismo que se vive hoy en tantas sociedades. Esto es la comunidad, lo que ayude a todos.
Es una mentalidad totalmente diferente. Luego, líneas de adaptación al imperio en la escuela paulina, subrayando elementos éticos. Claro, se tenían que hacer al imperio romano. Tenían que hacerse sin llegar al paganismo, pues. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí vamos a hablar de 3 cartas en concreto. Carta a los colosenses es una exhortación ética para orientar a los cristianos que viven entre paganos, para darles consejos de cómo pueden, viviendo con los paganos, no hacerse como ellos. Hay un catálogo, por decirlo así, de vicios y virtudes en lo que se le llamaron códigos domésticos. Ahí les va el ejemplo. Códigos domésticos, fíjense, son códigos domésticos del Nuevo Testamento, también conocidos como código de hogar del Nuevo Testamento. Dice, son instrucciones en los escritos del Nuevo Testamento asociados con los apóstoles Pablo y Pedro para parejas de cristianos dentro de la estructura de un hogar romano típico. Los principales son los referidos a las relaciones marido-esposa, padres, padre-hijo y amo y esclavo. Desarrollados para instar a los nuevos cristianos del primer siglo a cumplir con los requisitos no negociables de la ley Roman Patria Potestas y para satisfacer las necesidades de orden dentro de las iglesias incipientes. Y luego dice, textos principales, esto a la que le interese, pueden, no sé si quieren que se los mande o le toman una foto, pero esto es muy interesante leerlos, no nos da tiempo aquí, pero dice, históricamente los textos de prueba de los códigos del hogar, bueno, ya. ¿Pero cuáles son, Laura? Yo los tengo. Sí, pues son estos, Efesios 5. Es que miren, les voy a decir, a algunos no les van a gustar. ¿Por qué? Porque Pablo habla mucho de que la mujer debe someterse al marido. Eso lo dice claro. Y las mujeres que se dediquen al hogar, no que no anden metiéndose en el templo ni nada. Cosas que hoy no es que, sobre todo es que era no solo entre los judíos, la mujer estaba marginada, igual. En ese tiempo no se decía marginada, hoy diríamos que estaba marginada, pero en ese tiempo ese es su deber. Pero eso sí puede cambiar, o sea, eso es parte de lo que sí se puede acoplar la iglesia, por ejemplo, al mundo que estamos viviendo. Es que ahí les va. ¿Qué hizo Jesucristo? Acoger a mujeres entre sus discípulos. Eso no cabía en la mente de los judíos. Entonces, se entiende que Pablo siga hablando así. Pero realmente, por eso, profundizando en el mensaje de Cristo, resulta que el primer promotor de la mujer, de la igualdad de la mujer, fue Cristo. ¿No? Y además hay yo creo que esto lo dijo algún papa, tan es importante el papel de la mujer que la Virgen es quien es. Si la Virgen no hubiera nacido Cristo. La iglesia siempre, cada vez que salen esos grupos horrorosos. Sí. Y decirlo 1000 veces. Te digo algo, la iglesia no se cansa de decirlo, pero los católicos leemos poco lo que dice la iglesia. Hay una carta de Juan Pablo II a la mujer. Y habla de la mujer, wow, precioso. Mulieris, no sé qué, pero es una carta que Juan Pablo II escribió para la mujer. Me encantaría encontrar qué mujeres la han leído. Y claro que la lees y dices, bueno, nos defendió. Por ejemplo, algo que hoy ya está haciendo el Papa Francisco y que a lo mejor no lo sabemos. El Papa empezó en el 2019 una reestructuración de la Iglesia, de todo el gobierno de la Iglesia, con el objetivo de adelgazar los sistemas de gobierno para que más gente se desocupe de gobernar y se ponga a hacer apostolado y evangelización. Y bueno, pues lo que hizo fue potenciar más los llamados dicasterios para adelgazar lo que se le llamaba congregaciones. Se le llamaba congregaciones no de religiosos, sino congregación que se reúnen cardenales y que gobiernan, por ejemplo, la congregación de la doctrina de la fe, la congregación para la evangelización de los pueblos, la congregación de bla, bla, ¿no? Todo lo que hizo el Papa fue adelgazamos las congregaciones, enriquecemos los dicasterios para que los dicasterios sean los que gobiernen más directamente como la labor inmediata. ¿Y qué creen? Que en esos dicasterios está incluyendo a laicos y a mujeres. Entonces va a haber mujeres y laicos gobernando en esos dicasterios. ¿Quién sabe eso? No sabemos.
pero el Papa lo está haciendo y lo ha dicho expresamente en un documento. La mujer la necesitamos en el gobierno de Dios. Entonces vemos que esto, hay cosas que se pueden modificar. Volvemos a lo mismo, lo esencial es la vida de Cristo. Lo esencial es Cristo, Cristo en su mensaje y todo lo que viene en los evangelios y lo que viene aquí a partir de Hechos de los Apóstoles conociendo estas cosas, que no es la realidad de lo que a veces, con lo que nos hemos quedado hoy, ¿no? Que la iglesia así fue siempre, no fue siempre así, fue como estamos viendo ahora. Bien, En YouTube tienen carta y Papa Juan Pablo II de la Mujer. sí, y salen varios documentos. Pero hubo una carta específica, no me acuerdo. Sí, aquí viene la... Creo que es Mulieris Dignitatis. Mulieris Dignitatis. O sea, la dignidad de la mujer. Esta es en latín. Mulieris Dignitatis. Miren, la verdad es que no sería cuestión de sacar la redacción de la Biblia. Si quieren, me puedo poner esa tarea de sacar estos textos y se los mando para que los vean como sí, también. Sí. Sí, se los mando a más tardar el domingo. Hay que leerla. Bueno, ya nos quedamos picados la semana pasada. Luego, en la carta a los Efesios, dice, es semejante a Colosenses, pero con avances en la comprensión de la iglesia como entidad abstracta, universal, creada por Dios. La iglesia entendida de esta manera. Si se fijan, aquí ya se empieza a hablar de iglesia, no solo con la mentalidad de la iglesia de la ciudad, sino que somos iglesia cristiana, ¿no? Que nos une el cristianismo, porque es una entidad abstracta, universal, creada por Dios. Y luego dice, porque la iglesia es lugar de reconciliación entre judíos y paganos. Precioso es. Es instrucción ética, orden propio en la iglesia como familia de Dios. Entonces, todos los textos que leían ahorita es, a ver, aquí nada de que se pelean, que hay disturbios entre ustedes, eso existe, pero hay la instrucción de decir, así no puede ser la familia de Dios, ¿no? Y luego la carta a los tesalonicenses dice, ayuda a comprender el retraso de la parucía tras la guerra del 70. Si hay un nuevo Satán antes del fin, retórica parecida a la del Apocalipsis. A ver, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía, hay unos que traían en su mente que ya Cristo va a venir, ya viene ya su segunda venida, la parucía, y resulta que se empiezan a morir todos y la parucía nunca llegó, ¿no? Entonces poco a poco, ya a esta altura, ya la gente entiende que quién sabe cuándo va a ser la parucía, aunque en sus cabezas siguieran pensando todavía igual y mejor, pero pues no, nos estaban tachando a todos los que venimos ahora, ¿no? Después de muchos siglos. Bueno, aquí acabamos.